Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por salvarnos con tu sangre preciosa y hacernos crecer en la Iglesia, la cual es tu cuerpo y mediante la cual estás obrando y morando con nosotros siempre. También te damos gracias por limpiar nuestros pecados y maldades en medio de la Iglesia. Ayúdanos y obra en nosotros para que podamos cumplir tu voluntad en medio de nuestra Iglesia hasta el día de tu venida. Hoy queremos meditar tu palabra sobre la Iglesia especialmente. Guíanos con tu palabra para que podamos conocer más sobre la Iglesia verdadera de Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros recibimos la salvación al comprender la palabra de Dios. Como esto, después de ser salvos, también debemos comprender algo, que es la Iglesia. Como los peces no pueden vivir sin el agua, y los pájaros sin el aire y el cielo, aunque tengan las alas, nosotros los hombres tampoco podemos vivir cómodamente y seguramente sin una casa. Y para los cristianos, la Iglesia es como una casa de Dios donde Él mora con nosotros. Por eso en la Biblia sale muchas veces que los hijos de Dios tienen que estar en la Iglesia, que es la casa y el cuerpo de Dios. Antes de recibir la salvación, cuando pensábamos sobre una iglesia, pensábamos que el edificio mismo era la iglesia. Uno mira una capilla o un edificio de la iglesia y dice, wow, esa iglesia es muy grande. Y dicen que la iglesia es un edificio parado, pero la Biblia no dice que la iglesia es un edificio. En griego, iglesia se llama eclesia. Y el significado de la palabra eclesia es un grupo separado. Un grupo que se ha separado o distinguido de otra parte. Eso significa eclesia. Entonces, los lingüistas dicen que la palabra church, que significa iglesia en inglés, viene de la palabra eclesia. Por eso la palabra iglesia se refiere al grupo de los salvos entre la gente del mundo. Vamos a leer 1 de Corintios, el Nuevo Testamento. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué dice aquí sobre la iglesia de Dios? A los santificados en Cristo Jesús, ¿no? Marque aquí y veamos Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Página 363. Vamos a leer juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Antes ha dicho, los santificados en Cristo Jesús. ¿Y qué es ser santificado? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así dice, ¿no? Una persona que ha sido santo es un santificado. Pero ¿cuán santo hemos sido nosotros?
Si una persona no es como Dios, no puede ir al cielo. No puede tener ni un pecado, aunque sea como un cuadrante. ¿Y quién es el que no tiene ni un cuadrante de pecados? Solo Dios. Toda la gente del mundo está contaminada con el pecado. Nacimos pecadores y vivimos cometiendo pecados como bebemos el agua. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Así que ninguno es distinguido y santificado como Dios en este mundo. Pero si Dios deja el mundo así, ninguno puede ir al cielo y pasará su eternidad en el infierno eterno. Así fue el destino del hombre. Tenía que ir al infierno eterno. Pero aunque Dios odia el pecado, ama a los pecadores, porque en un pecador hay imagen de Dios que es espíritu. Entonces Dios quiso eliminar nuestros pecados de toda forma, porque nosotros no lo podemos hacer con nuestra fuerza. Por eso Dios ha comprometido a venir a esta tierra en forma del hombre. Y Él es Jesucristo, el que vino como Dios en forma del hombre. Y Él cargó todos los pecados de la humanidad hasta un cuadrante de pecados. Se llevó todos los pecados, aunque sea un cuadrante. Jesús cargó todos los pecados que hemos cometido con nuestra mente y corazón, hasta todos los pecados que hemos cometido con nuestra acción en pasado, presente y futuro, porque Jesús, Dios, lo sabe todo. Y para la paga del pecado, Él murió derramando su sangre y así eliminó nuestros pecados completamente. Pero cuán santo y distinguido nos hizo, como si fuéramos como Dios y Jesús. Nos hizo como personas que no tienen ni un cuadrante de pecados. A eso se refiere la palabra somos santificados. ¿De cuántas veces? De una vez. No es que vamos siendo santificados poco a poco. En realidad, cuando yo me miro a mí mismo, no soy nada. Cuando yo me miro a mí y cuando otros me miran a mí también, me faltan muchas cosas y tengo muchos pecados y errores. Pero aún así, Dios eliminó todos mis pecados eternamente de una vez. Y si creemos en esto, Dios mira esa fe como si fuera justicia. Entonces hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuán justo hemos sido nosotros como Dios? Nos justificó como si fuéramos como Dios. Así nos justificó Él. Todavía nuestra carne no ha sido salva, pero cuando nuestra carne también viene a ser salva, nos convertiremos en un cuerpo espiritual que es mucho mejor que los ángeles. Tendremos un cuerpo espiritual como el cuerpo perfecto de Jesús que resucitó. Por eso en la Biblia dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Si vemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, cuando venga por segunda vez a este mundo, nosotros seremos semejantes a Él. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque veremos tal como Él es, tal como Él es. Y cuando el apóstol Juan, escribió Apocalipsis, los que han visto a Jesús resucitado estuvieron vivos. El apóstol Juan y los demás estuvieron vivos. Por eso dijo, sabemos que seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, tal como lo hemos visto a Jesús que resucitó.
el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice, el cuerpo de la humillación nuestra. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, cuerpo de la gloria suya. Y la gloria suya es la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo de Dios. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros nos convertiremos así luego, pero para eso primero nos tuvo que distinguir como santo como Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es diferente a la gente del mundo, somos diferentes. Somos personas que hemos sido santificados de una vez. Somos los santificados. ¿En dónde? En Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ser santos es ser distinguidos. Los cristianos son los que han sido distinguidos como un hombre de Dios, un cristiano. En inglés decimos Christians, que se refiere al hombre santo que ha sido distinguido completamente como un hombre de Dios y de Cristo. Por ejemplo, las ovejas van pasando y un pastor manda que marquen con una varita a cada 10ª oveja que vaya pasando para que les distingan. Y dice que ellos son distinguidos santamente. En realidad, la 9ª oveja y la 10ª son las mismas, pero han distinguido a las 10ª ovejas santamente en especial. El número 20 también, así todas las 10ª, esas son de Dios. Y como eso, llamamos santos los que han sido distinguidos como cosas de Dios. Entonces, la palabra los santificados en Cristo Jesús quiere decir que Dios nos ha distinguido como personas de Dios especialmente. Y eso es la iglesia, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Vamos a leerlo juntos. De nuevo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Primero hasta aquí. Aunque veamos hasta aquí, podemos saber qué es la iglesia. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra iglesia. Aquí es la iglesia central de Seúl. Pero la iglesia central de Seúl no está en Corinto, sino en Indaewon. La iglesia central de Seúl que está en Indaewon es la iglesia de Dios. Es decir, somos santificados en Cristo Jesús, ¿cierto? Hemos sido santos, ¿no? Entonces, eso se coincide con esta palabra, llamados a ser santos. En inglés, santo es saint, es decir, los santos que son santificados. Y esa es la iglesia, los hermanos llamados a ser santos. Eso es la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento también se ha dicho, las iglesias de Asia os saludan, pero ¿cómo los edificios podrán saludar? ¿Es así que los edificios saludaron de verdad? Las iglesias de Asia os saludan. Eso quiere decir que los que saludan son hermanos salvos que están dentro del templo, ¿cierto? Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Así dice en la Biblia. Entonces, la iglesia no se refiere a un edificio. Ya saben esto, ¿cierto? Pero ¿desde cuándo Dios ha planeado la iglesia? Desde antes del comienzo de la historia. Dios ha preparado y planeado la iglesia desde antes del comienzo de la iglesia. Dios ha pensado desde antes cómo oraría mediante la iglesia y la ha preparado. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1.
versículo 4 vamos a ver, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren aquí que dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si aún no se ha comenzado la historia, es decir, si ni siquiera Adán y Eva existían en ese entonces, ¿cómo nos escogió Él antes de la fundación del mundo? Si todavía no existíamos, ¿cómo nos habrá podido elegir? Desde ese momento, Dios vio toda la historia desde antes de la creación hasta el final del mundo. Dios Todopoderoso lo ha visto todo y nos escogió, nos predestinó. Con su palabra renacimos y recibimos la salvación. Y después de recibir la salvación, aprendemos la palabra de Dios y vivimos conforme a su palabra. Dios ha predestinado al grupo santo, que somos nosotros. Nos ha predestinado. Entonces, ¿quiénes están dentro de ese grupo? Cualquier persona. Desde mañana tenemos planeado un seminario de la Biblia. Nosotros hemos planeado ese seminario desde hace unos meses, en realidad hace un año. El seminario ya estuvo planeado y ahora quienes vendrán al seminario también está planeado. No es así. El seminario de la Biblia ya estuvo planeado y cualquiera que participe en él también podrá entrar en el grupo predestinado. ¿No es así? Dios ha predestinado esta iglesia desde antes de la creación y cualquiera que reciba la salvación puede entrar en la iglesia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, cualquiera que sea, entre a la iglesia predeterminada. Pero nosotros, muy afortunadamente, recibimos la salvación mediante la palabra viva de Dios, ¿no? Nosotros comprendimos el amor de Dios y entramos a la iglesia. Y esa iglesia predestinada antes de la creación del mundo es donde hay bendición. Es la bendición de Dios. Dios nos dio toda la bendición ahí. Y la bendición más grande entre todas las bendiciones es la bendición de la eternidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, viviremos eternamente. Dios nos ha llamado al Evangelio y nos dejó entrar en la iglesia. ¿Y desde cuándo Dios ha planeado ese Evangelio? Desde antes del comienzo de la creación, antes de la eternidad. Vamos a ver Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo del 25 al 26. Lentamente vamos a leer juntos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Vamos a ver aquí, mi evangelio. El evangelio que predica el apóstol Pablo y la predicación de Jesucristo se refieren a la misma cosa. El evangelio es, en realidad, predicar a Cristo Jesús. La razón por la que podemos recibir la salvación es por la verdad de que Jesucristo cargó todos mis pecados y murió derramando su sangre. Eso es verdad. Si esa verdad no existe, no podemos recibir la salvación, ¿no es así? Por ejemplo, yo tengo deuda de 1 billón de wones y por esa deuda estoy en la cárcel. Para esa persona,
para mí, ¿cuál sería el Evangelio? Si alguien me saca de la cárcel pagando por esa deuda de 1 billón de wones porque yo mismo no puedo, eso va a ser el Evangelio para mí. Esa es buena noticia, good news. En realidad el Evangelio en inglés es good news, gospel. Pero por ejemplo, si tengo deuda de 1 billón de dinero y alguien pagó por 950 millones de wones, entonces no podré salir de la cárcel, jamás podré salir. Como eso, yo me di cuenta de mi destino, que merezco ir al infierno, aun por un cuadrante de pecado. En ese caso, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es la noticia de que alguien pagó por todos mis pecados como si hubiera pagado por la deuda del mundo. Pero ¿cuánto de mis pecados se deben pagar? Si queda aún poquito, no se puede. El Evangelio es perdonar todo con la sangre de Jesús de una vez para siempre. Ese es el Evangelio. Vamos a ver el versículo 25. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Desde tiempos eternos, en este momento, ni Adán ni Eva existían, pero el misterio sí existía. Dios ha previsto, pero eso se ha oculto. Y en el versículo 26 sale, pero que ha sido manifestado ahora. Ha sido manifestado ahora, en la época que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué hicieron con ese evangelio? Predicaron este evangelio a nosotros, ¿cierto? Solo mediante este evangelio uno puede ir al cielo, ¿cierto? ¿Hay alguna otra manera de ir al cielo aparte de este evangelio? No hay otra manera. Por ejemplo, para ir a Estados Unidos hay siguientes maneras. Primero, correr hasta Estados Unidos. Segundo, ir nadando hasta Estados Unidos. Tercero, colgarse en la parte trasera del avión que se va para Estados Unidos. Ninguno funciona, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo uno puede ir a Estados Unidos? Comprar el boleto de avión para Estados Unidos. Así que, ¿qué hay que tener? Solo hay que tener el boleto. Si tengo el boleto de avión para ir a Estados Unidos, ese boleto me llevará hasta Estados Unidos, ¿cierto? Pero hoy en día el boleto solo se imprime como en un papel. Entonces yo le digo a mi amigo, hey, voy para Estados Unidos con esto. Y el amigo me responde diciendo, ¿cómo un papelito te va a llevar a Estados Unidos? No puedo creerlo. Pero aún así, yo compré este boleto con mi dinero y me lo imprimieron en un papel. Entonces, si tengo ese boleto impreso, ¿podré ir a Estados Unidos o no? Sí puedo ir, ¿cierto? Como eso, el boleto para ir al cielo es el perdón de los pecados. Eso es nuestro boleto. Y esa es la salvación. La salvación, que es el perdón de los pecados, ese es nuestro boleto para ir al cielo. Si tengo eso, con eso puedo ir al cielo ya. Si yo tengo el pasaje para ir a Estados Unidos, el avión me lleva para allá. Y de la misma manera puedo ir al cielo. Entonces ese boleto es del Evangelio. ¿Y qué es la iglesia? Dios ha predeterminado desde los tiempos eternos. Dios tuvo un plan desde tiempos eternos y mediante el Evangelio nos dejó entrar a la iglesia que Él ha predestinado desde tiempos eternos. ¿Y quién levantó esa iglesia? Dios. ¿Y quién es ese Dios que vino al mundo en forma humana? Es Jesús. Jesús es el que levanta la iglesia. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18.
Versículos 18 y 19, vamos a leer juntos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y sobre esta roca, la roca que es Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús mismo dijo, mi iglesia. La iglesia de Jesús. Un pastor dice, esta es mi iglesia, pero eso es incorrecto, porque la iglesia no es de un hombre. Lo correcto es la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios. Edificaré la iglesia de Dios, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Dios dijo que daría a la iglesia la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios entregó la llave para entrar a la puerta estrecha del reino de los cielos a la iglesia. ¿Y quién entra a la iglesia que Dios ha predeterminado desde tiempos eternos? El que ha sido santificado. La iglesia que está predeterminada desde tiempos eternos y compuesta por los hombres salvos que han sido liberados totalmente de los pecados, es levantada por Dios. Y Él dará la llave del reino de los cielos a la iglesia. Entonces, esa clave para ir al cielo está en la iglesia. Por eso, el tiempo en el que vivimos ahora se llama época del Espíritu Santo, época en la cual el Espíritu Santo obra, es la época de la iglesia, la época en la cual el Espíritu Santo obra mediante la iglesia. Por eso llamamos esta época como época de las iglesias o época de la gracia. No es que vamos al cielo guardando las leyes, sino estamos en un tiempo en el que recibimos la gracia de Dios y vamos al cielo mediante la fe. Por eso se llama época de la gracia. Los judíos todavía no creen que Jesús es Mesías, Cristo. Entonces, la era del pueblo elegido y la era de los judíos han pasado hace 2000 años y llamamos la era de 2000 años de ahora como era de los gentiles. La era de los gentiles es donde los gentiles se dan cuenta de lo que Jesucristo cumplió y creen en esto y se hacen santificados. Por eso se llama era de los gentiles. La que estamos viviendo es la era de los gentiles, en la cual Dios predestina a la iglesia, da la llave a esa iglesia y los que son salvos toman la llave dentro de ella y predican este evangelio a los que no pueden ir al cielo para que puedan ser salvos. Esa es nuestra era y ese es el mayor papel de la iglesia. Esta iglesia fue fundada por Dios, por Jesucristo. Conocen bien al Dios Trinidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres y, sin embargo, uno al mismo tiempo. ¿Y qué hacen ellos tres? Hacen que los hombres reciban la salvación, pero cada uno tiene diferente papel. Dios Padre planeó la salvación. Dios Hijo completó la salvación. Pero si se acaba con eso, ¿qué pasa con otra gente? Hay que saber para ir al cielo, ¿cierto? Uno puede creer solo cuando sabe. Y entonces Dios, el Espíritu Santo, hace la obra de testificar y predicar este hecho hasta los confines de la tierra para que la gente lo sepa. Esa es la obra de Dios Espíritu Santo. Entonces Dios Espíritu Santo está obrando de gran manera por todas las partes del mundo. Y si vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es decir, Dios Espíritu Santo.
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es Dios Espíritu Santo quien está haciendo la obra de testificar acerca de Jesús y predicar el Evangelio de salvación que Jesús cumplió para que las personas puedan ser salvas. Ahora no es la era de Padre, la era de Dios Padre, ni es la era de Dios Hijo, pero es la era de Espíritu Santo. Entonces hay el papel de testificar y predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ¿dónde se hace esta obra? En la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la roca, Cristo, y el fundamento para la salvación. La iglesia está formada por personas que están edificadas sobre este fundamento de salvación. Por eso la gente va siendo edificada como un templo y Jesús es la roca viva. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Página 378, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora vamos a leer juntos. Vosotros también, como piedras vivas, sed santificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesús es piedra viva. De hecho, este templo donde mora Dios es una piedra viva. Y Jesús es la piedra angular y una piedra viva. Y nosotros somos edificados como una casa espiritual, como esta piedra viva. Y también estamos siendo edificados como un templo, como piedra viva. Vamos a ver Efesios. Después de Gálatas, segunda de Corintios, Gálatas y luego viene Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo del 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículo del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos a leer el versículo 22 juntos. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. La iglesia todavía no se ha completado. ¿Cuándo estará completa la iglesia? Cuando Jesús regrese al mundo. Cuando esta iglesia esté completa, Jesús vendrá y nos recogerá. Esta iglesia es la esposa y Jesucristo es el esposo. Cuando la esposa esté lista, Jesús, el esposo, viene a recogerla. Entonces, todas las personas que pertenecen a este cuerpo, la iglesia, son transformadas de repente en un instante y reciben al Señor en el aire y entrarán al banquete de las bodas del Cordero por 7 años. Entonces todavía no estamos completos, pero seguimos siendo edificados en la iglesia. Todos ustedes que han sido salvos recién esta vez, están participando en la educación de nuevos creyentes ahora. Y ustedes han entrado a esta iglesia e irán siendo edificados en la iglesia. Aunque por ahora no saben cuán glorioso y bendito es esto, a medida que van aprendiendo la Biblia, lo van conociendo más. Y cuando estemos delante de Jesús, esto se revelará claramente. Es algo muy, muy bueno. Porque, ¿qué es la iglesia? La iglesia es lo que Dios ha exaltado sobre todas las cosas del mundo.
La razón es porque Dios está haciendo la obra de salvar a todas las personas no salvas alrededor del mundo a través de esta iglesia. Por lo tanto, lo único que lleva a las personas de este mundo a la eternidad es la iglesia real, la iglesia verdadera, no la iglesia falsa. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo del 22 al 23. Vamos a leer juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es su cuerpo, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y en el versículo 22 dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y todas las cosas de este mundo es temporáneo, ¿cierto? Todo se desaparece en algún momento, es temporal. Pero esta iglesia es eterna, es muy, muy preciosa. Por eso la iglesia es más preciosa sobre todas las cosas. Entonces, ¿a qué parte de Corea Dios pone más atención? ¿Al gobierno de Corea? ¿O a la empresa más famosa de aquí? ¿Dónde Dios pone más atención? A la iglesia. Jesucristo fue dado como cabeza de la iglesia de Dios que está sobre todas las cosas. Y no sabemos cuán glorioso es estar como un miembro de esa iglesia. Nosotros compartimos este Espíritu Santo que predica el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Primera de Corintios, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 13. Vamos a ver. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo sale aquí? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es un mismo espíritu, el Espíritu Santo que yo recibí y el que recibieron ustedes, los hermanos, ¿es diferente? ¿No es el mismo? Sí, es el mismo Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando recibimos el perdón de los pecados, el Espíritu Santo entra en mí. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y a través de qué cosa recibimos el Espíritu Santo? Por el oír con fe recibimos el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 también dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que sale aquí también es Dios. Si hay pecado en alguien, Dios no puede entrar en él. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Y si Dios entra en mí teniendo los pecados, me moriré de inmediato. Y eso no debería ocurrir. Pero Dios quiere vivir en mí, morar en mí. Por eso, como la paga del pecado es la muerte, Jesús murió en mi lugar, eliminó mis pecados y quiere vivir conmigo, morando en mí. Y el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo. Por eso la palabra, el Espíritu Santo vive en mí y Jesucristo vive en mí, significa lo mismo. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5.
capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer juntos. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Jesús murió por nosotros, por mí. ¿Por qué? Jesús no tenía ningún pecado, pero ¿por qué murió? Para quitar mis pecados. Murió derramando la sangre en mi lugar. Jesús murió por mí, por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por eso Jesús dijo antes a los fariseos y a los escribas, limpia primero lo de dentro, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Por qué dijo que lo de dentro estaba sucio? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y del corazón salen los malos pensamientos. Y mencionando a 12 pecados muy malos, dijo, lo que sale del corazón contamina al hombre. ¿Y qué hay dentro del corazón? El diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu está en mi corazón, pero cuando uno recibe la salvación, que es el perdón de los pecados, la paga de sus pecados es pagada, y el diablo ya no puede orar en él. Ahora el diablo está completamente echado afuera. Como yo no puedo eliminar mis pecados, Jesús ha quitado todos mis pecados y después ya entra en mí y mora en mí. Por eso hay una alabanza así. El Señor que expió mis pecados entró en mí. El Señor que expió mis pecados entró en mí, ¿verdad? ¿Y en dónde está el Espíritu Santo? Dentro de mi corazón. Recibo al Señor que está dentro de mi corazón. Jesús vino a mi corazón y puso el Espíritu Santo en mi corazón como garantía. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22, página 287. Vamos a leer juntos. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y dijo, el cual también nos ha sellado. Lo mencioné antes, ¿no? Nos ha sellado con el Espíritu Santo y después de escucharlo uno lo cree. Y ya el Espíritu Santo entró en mí y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por eso el Espíritu Santo entró en mi corazón y vive ahí. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Y es el mismo Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, está en cada uno de nosotros, pero también está como la cabeza de toda la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, que es la cabeza de toda la iglesia, y el Espíritu Santo que ha entrado en mí, ¿es diferente o el mismo? Es el mismo Espíritu. Si no vivo de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo que obra en toda la iglesia, el Espíritu Santo dentro de mí estará contristecido, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Así dijo Dios. En la Biblia hay 3 doctrinas muy importantes. La primera es que uno puede recibir la salvación solo por la sangre de Jesús. No hay otra manera. Hay alabanza de la letra. Solo la sangre de Jesús puede expiar mis pecados. Eso es correcto. En inglés dice, nothing of blood Jesus. En todas las partes del mundo están alabando que es solo por la sangre de Jesús. Y la segunda doctrina es que los santos salvos por la sangre de Jesús sí o sí tienen que morar en la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor. Es morar en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, con el Señor como cabeza.
Esta es la segunda doctrina y es muy importante. La segunda doctrina es que solo de esa manera puedo llevar los frutos, llevar la vida cristiana bien y suministrarme bien para llevar la vida cristiana correctamente como el Hijo de Dios. Si uno dice, yo soy salvo, así que voy al cielo y se va de la iglesia, entonces ya no podrá llevar más frutos. Y él será salvo, aunque así como por fuego. La obra de la salvación nunca se cumple mediante esa persona y fallará su vida cristiana ahí. Y eso está muy mal así. ¿Cuál es la tercera doctrina? La mayor misión que Dios nos encomendó a la iglesia, el cuerpo del Señor, es predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Lo leímos antes, ¿cierto? Seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. A través de esta iglesia, Dios predica este evangelio por todo el mundo hasta lo último de la tierra. Por eso es que nuestra iglesia actualmente está predicando el evangelio por todo el mundo con 160 familias misioneras en todo el mundo. Hay alrededor de 450 iglesias en todo el mundo. Allí están predicando el mismo evangelio que nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor está haciendo a través de esta iglesia. Vamos a leer Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Versículo del 5 al 6 vamos a leer juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Yo recibí la salvación en julio del año 1981. Entonces han pasado casi 31 años, ¿cierto? Desde que soy salvo hasta ahora, estoy en comunión en el Evangelio todos los días. La obra se está cumpliendo en la iglesia. Por vuestra comunión en el Evangelio, y predicar ese Evangelio es hacer buena obra. Por eso en el versículo 6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, y en vosotros se refiere a la iglesia. Buena obra en la iglesia es predicar el Evangelio. Cuando Jesús era el Hijo de Dios, iba por todas partes y hacía buenas obras. Hacía obra de salvar a la gente, y si vemos en Hechos capítulo 10, sale más detalladamente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso el mandamiento que Dios ha dado a la iglesia, cuál es el cuerpo de Jesús, es hacer la buena obra. Ayudar a otros también es buena obra, pero la mejor buena obra que podemos hacer nosotros es rescatar a una persona que está muriéndose. No hay otra obra que sea mejor que esa en este mundo. Pero ante los ojos de Dios, lo mejor que se puede hacer es predicar este evangelio a aquellas almas que están destinadas a ir al infierno para siempre y salvarlas para que puedan recibir la vida eterna. Eso es lo mejor. Esa es la mejor buena obra. Cuando recibimos la salvación, eso se nos cumplió, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que es salvar a las almas perdidas para que puedan obtener la vida eterna en el cielo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es así, ¿cierto? Eso es la iglesia. En medio de la iglesia hay comunión con Dios. La comunión con Dios se cumple en la iglesia. Vamos a ver Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Vamos a leer juntos. Lo que hemos visto y oído
Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En esta iglesia tenemos la comunión entre los hermanos salvos, y también tenemos comunión con Dios Padre e Hijo Jesucristo, y llamamos esta comunión como vida cristiana. Por eso nunca debemos alejarnos de ella, ¿cierto? Por eso en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta iglesia, ¿qué hay? Comunión. Esto es algo importante. Dios ha preparado esta iglesia a muchas cosas. La primera es la parábola de la vid y el pámpano. En San Juan capítulo 15 sale: ¿Y qué enseñanza nos da esa parábola de la vid y el pámpano? Así como el pámpano cae de la vid, se seca y muere, si no estamos en la iglesia y nos caemos, seremos como pámpanos secos y no podremos llevar a cabo las actividades de la vida. ¿Cuál es la actividad vital de los pámpanos? Cuando están adheridas a la vid, reciben así la savia que sube de las raíces y producen frutos muy abundantemente. Y la vid no lleva frutos en el tallo, sino ¿en dónde? En los pámpanos. En otras palabras, todos y cada uno de nosotros, los hermanos salvos, dan el fruto de la vida eterna en la que nace nueva alma. Pero siempre deben estar junto a la iglesia. Entonces, la parábola de la vid y el pámpano quiere decirnos que nunca debemos separarnos de la iglesia. Y la segunda parábola es del cuerpo de Cristo. Esto sale en Efesios, 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12, etc. Jesús es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Y cada uno de nosotros somos los miembros del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Muestra que amarnos entre nosotros, cuidarnos y ayudarnos se cumple mediante la ayuda del Señor y que el suministro del Señor se cumple mediante los hermanos. Para que la voluntad de la mente y el suministro pase de cabeza hasta la punta del dedo, hay que pasar por el brazo, ¿cierto? Además, los miembros salvos se cuidan y se ayudan entre sí. Cuando me pica esta parte, ¿qué hace mi mano? Mi mano sube y rasca. Cuando me pica una parte aquí, mi mano no dice: ah, ¿te pica ahí? A mí no, yo estoy bien. Así no hace, ¿cierto? Como el cuerpo se cuida entre sí, en la iglesia, cuando alguien tiene dificultad, nos ayudamos entre nosotros. Esta iglesia es el templo de Dios. Va siendo edificado como un templo. El templo quiere decir un lugar santo y distinguido. Esta iglesia es un lugar distinguido, ¿no es así? Entre los que están aquí, no hay ninguno que toma alcohol y disfruta el mundo como otros del mundo, ¿cierto? Así no debería ser. Dios protege a esta iglesia. Aunque uno tenga ganas de comportarse así, cuando entra aquí, ya esas ganas se eliminan. El Espíritu Santo, nuestro Señor, nos protege. ¿Por qué? Porque es un lugar santo donde Dios mora. Dios lo protege por su nombre. Entonces, para no pecar, ¿a dónde tengo que ir? Debo entrar a la iglesia. Si uno sigue pecando en el mundo, esa persona debería entrar a la iglesia lo más rápido posible. Porque si entra a la iglesia, Dios nos protege. ¿Cierto? Dios me protege. Aquí es mi refugio. Mi refugio donde me protege y me hace sentir tan cómodo. ¿Cierto?
Cuando uno entra a la iglesia, ¿tiene ansiedad? ¿Cómo es? Tiene paz, ¿cierto? Aunque uno tenga ansiedad y rabia en su casa, cuando viene a la iglesia, ya su ansiedad y preocupaciones se desaparecen. Esto es algo muy raro. Cuando Jesús dijo, la paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. Ahí es la iglesia, ¿lo saben? El templo santo donde Dios obra es la iglesia. Y también comparó la iglesia a la esposa de Cristo. ¿Y cómo debe ser una esposa? ¿Sucia o hermosa? Hermosa y limpia, ¿cierto? El Señor Dios que nos limpió a nosotros con el agua y a la iglesia para limpiarla bien, es nuestro esposo, y Él es muy limpio y santo. Y va convirtiendo así a su esposa también. Por eso decimos que somos la esposa de Cristo. Después, la iglesia es como una manada de ovejas que el pastor, Dios, guía. La manada de ovejas que hace caso al pastor, quien es Jesús, es llamada iglesia. La iglesia es un lugar donde obedece a lo que dice el pastor. Eso quiere enseñarnos. Por ejemplo, el pastor me dice, ve para allá. Y no me gustó. Entonces me fui para el otro lado. Entonces seré la comida del lobo. Por eso hay que obedecer a la palabra de Dios tal como dice. Y también ha comparado esta iglesia a una posada. El buen samaritano curó a un hombre que había sido atacado por los ladrones con aceite y vino. Lo montó en su propio animal y lo llevó a una posada y le dio 2 denarios para que lo curara. Él es Jesucristo, está hablando de la segunda venida de Jesucristo, y dentro de esta iglesia hay 2 denarios que es la gracia y la verdad. La gracia es la sangre de Jesús, lo que Jesucristo ha hecho, y también tiene palabra verdadera. Y todavía sigue sanándonos a través de lo que hizo Jesucristo y a través de su palabra. Por eso esta iglesia es un lugar de recuperación, donde nos recupera, y de esto nos está explicando. Y también comparó esta iglesia a un candelero. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, y lo que hace el candelero es brillarse. Vosotros sois la luz del mundo. Así nos dijo, ¿no? Un policía me dijo que cuando una iglesia entra a un barrio es lo mismo que tener una cabina de policía, porque desaparece el crimen. La maldad desaparece por ese barrio. ¿Lo entienden? Así es la iglesia del mundo, y mucho más será la iglesia que es el cuerpo de Dios. Esa es la luz del mundo. Es donde no hay ninguna tiniebla. Así Dios dio muchas parábolas de la iglesia. ¿Entienden? Y hay cosas que se cumplen en esta iglesia. Lo primero es el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y donde este amor se pone en práctica es la iglesia. Nos cuidamos entre sí continuamente. Y en la iglesia el amor cubrirá multitud de pecados. Aunque uno haya pecado en este mundo, lo cubrimos todo. No es que decimos, tú cometiste estos y estos pecados, ¿cierto? El que cubre la falta busca amistad. Así es, ¿no? Cubrimos todo. Uno ha venido a la iglesia y se sorprendió de que nosotros hablábamos de nuestros errores con nuestra boca y decíamos que cada uno tenía mucha falta, mientras en otras reuniones del mundo la gente siempre se jacta de sí mismo. Así es la iglesia.
¿Y qué hace Dios en esta iglesia? Hace que el mundo se una, ¿cierto? Es decir, hace que esta iglesia sea uno, ¿cierto? Aparte de esto, en la iglesia hay guía y enseñanza del Espíritu Santo. Uno va aprendiendo poco a poco. Y en la iglesia, el Espíritu Santo del Señor y el poder del Espíritu Santo se abunda. Aunque no lo sientan ahora, estando aquí dentro de la iglesia, irán sintiendo más sobre esto. Y verán con sus propios ojos que Dios realmente está obrando en esta iglesia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, lo verán pronto. Y en la iglesia Dios obra conforme a la medida de cada miembro. Hay servicios que uno debe hacer. En el cuerpo hay algún miembro que no trabaja. Dentro del cuerpo tenemos hígado, estómago, corazón, costillas, columna vertebral y vasos sanguíneos en cada hueso. Y ninguno deja de trabajar. Como esto, todos somos miembros. En la iglesia hay obra conforme a la medida de cada uno. Aparte de esto, en la iglesia nos cuidamos entre nosotros, entre todos los miembros. Ahora también están haciendo esa obra, ¿no? Y la iglesia, que es el cuerpo del Señor, es donde se cumple y donde cumple la voluntad del Señor, que es nuestra cabeza. Esta es la iglesia verdadera separada de este mundo, distinguido de este mundo. Esa iglesia está compuesta por aquellos que son santificados por recibir la eterna redención de una vez a través de la sangre de Jesús y cumple el papel mencionado anteriormente. Uno no debe olvidarse de esto y debe comprender bien sobre la iglesia para llevar la vida cristiana apropiadamente. Como un pez no puede vivir sin el agua, un cristiano salvo no puede llevar la vida cristiana sin la iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que dejar la iglesia, sino seguir aprendiendo para poder crecer. ¿Ya? Vamos a orar juntos. Dios Padre vivo, te damos gracias. No nos dejaste y abandonaste como huérfanos y nos hiciste ser como miembros de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Te damos gracias por obrar en medio de nosotros. Te pedimos que los hermanos recién salvos puedan aprender cada cosa de cómo llevar la vida cristiana y ayúdales para que puedan crecer como un cristiano. Te pedimos también que les guíes y le ayudes. Y también te pedimos que les bendigas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.